Hola, bienvenidos mis queridos oyentes a esta serie de relatos, historias de la Aquelarre. ¿Cómo estás, Lili? Bien, ¿tú, Iván? Pues también aquí estamos listos y presentes para empezar a sumergirnos en el oscuro y escalofriante relato de la venganza de la Santa Muerte. Pero antes de eso, pues platícanos, Lili, ¿qué sabes tú de la Santa Muerte? A ver, cuéntame. Pues no sé mucho, mi nivel de conocimiento es como Wikipedia, pero creo que todos, de alguna u otra manera, los medios de comunicación nos han hecho relacionarla siempre con hechos delictivos, porque si ustedes recuerdan, a lo mejor algunos de ustedes son muy jóvenes, pero apenas en el año de 1998 se dio la primera difusión masiva de la Santa Muerte, cuando aprendieron al famoso Mocha Orejas. Mocha Orejas. En ese momento se hace esa aprehensión y él tenía un altar de la Santa Muerte, y hasta a partir de ahí, bueno, pues queda como en el colectivo esta conciencia de que, bueno, pues era algo así como malo o estaba asociado con ritos oscuros o ese tipo de cosas, o que protege a la gente de actividades ilícitas. Pero en realidad esta asociación puede o no ser cierta. A final de cuentas, como muchos de los fenómenos sociales en nuestro país, puede responder a una demanda social, espiritual, de muchos sentidos, e incluso puede estar satanizada, religiosa, ¿no? Puede estar incluso satanizada, por así usar la palabra, incluso por la religión, vamos a llamarle oficial. Puede ser, quizás valdría la pena investigar. La católica, ya, si aviéntaselas en la cara, tal cual. No, yo aquí no voy a hablar mal de nadie. Yo sí. Ok, ¿qué más? Bueno, entonces vale la pena hacer como un recuento de dónde viene esta relación del mexicano con la muerte. Todos sabemos que antes de la llegada de los españoles, pues nosotros carecíamos del concepto judio-cristiano del cielo y el infierno como lo tenemos ahora, como lo conceptualizamos ahora. Sí teníamos un concepto de inframundo, sí teníamos un señor del inframundo, Mictantecutli, si no me recuerdo mal, el Mictlán, a donde van las almas que ya no están aquí en este plano. Pero esto es parte de la herencia de la Constitución y de la cosmovisión de nosotros como mexicanos. Es decir, nosotros no necesariamente consideramos la muerte como mala. Incluso algunas, por ejemplo, las mujeres que morían de parto iban a un lugar especial, los guerreros que morían en batalla iban a un lugar especial, etc. O sea, nosotros teníamos creo yo, una mejor relación con la muerte que ahora en esta visión que se impuso en nosotros. Ahora imagínate un ser tan poderoso que tuviera sed de venganza. Imagínate que la muerte se quisiera vengar de ti. ¿Cómo le haces, no? Pues bueno, esta precisamente es la historia que hoy vamos a tratar. Es una historia que se desarrolla en un pueblo pequeño, sumido en el temor y la magia oscura. Alto ahí, porque eso apenas fue antes de que llegaran los españoles. Todavía no tenemos todos los antecedentes históricos. Ah, caray, a ver, pues a ver, dale. Entonces, bueno, nosotros seguimos en el tiempo en México, y por ahí de 1700 y algo, ya se comienza a traer una imagen de la muerte representada por un esqueleto. Por eso esto va avanzando hasta lo que hoy conocemos como la imagen de la Santa Muerte. Y por ahí se le agrega a esto una gadaña, perdón, como no tiene diéresis se me confunde cómo decirlo. Pero esta... Una migraña. No. Esto se va desarrollando hasta que en México se mezclan entonces las costumbres prehispánicas con la religión judeocristiana, y por ahí de
1700 y algo, donde se comienza a invocar, todo el mundo quiere una buena muerte, ¿no? Todo el mundo quiere descansar bien, y ha sido difícil rastrear cómo comenzó este ritual de la Santa Muerte como lo conocemos hoy. Algunos antropólogos mencionan, curiosamente, esto yo nunca había hecho la relación, que ahí en Tuxtla, entre Chiapas y Guatemala, hay una imagen de San Pascual Bailón, que es un esqueleto que lo ponen como un culto incipiente a la Santa Muerte. Esto es por ahí del siglo ya XVII. Esta comienza a rastrearse ya esta primera parte del culto, y ya lo siguiente que sí rastrean los antropólogos es casi finales 1793 en Amoles, en Querétaro. Ya hay un ídolo que se llama Justo Juez, y es un esqueleto que tiene un arco y una flecha. Después de eso, el siguiente caso documentado en San Luis de la Paz, en Guanajuato, ya sabes, aquí en el Bajío, bueno. Saludos. Celaya, saludos. 1797, hay un ritual donde varios indios amarraban y azotaban a una figura que le llamaban Santa Muerte para pedirle un milagro. ¿La azota? Ajá, sí, para pedirle un milagro. Incluso hay un lugar también en Oaxaca que se llama Yanguitlán, que hay una escultura que representa un esqueleto coronado con una guadaña, y este espacio ahorita está dedicado al culto de la Santa Muerte. Sigue la historia de nuestro país, y lo siguiente, curiosamente, que vuelven a rastrear los antropólogos, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer ese libro, a mí me impactó mucho, Los famosos hijos de Sánchez. Ahí este señor Lewis menciona que una de las de la familia dice que cuando los esposos andan de enamorados por fuera del matrimonio, se le reza a la Santa Muerte. Se le hace una novena a las 12 de la noche con una vela de cebo y una foto de él, y a la novena noche él va a regresar. Anótenle por ahí. Y así ya comienza. Como dicen que a los gatitos, ¿no? Que les ponen manteca en los pies y los ponen así en el comal. ¿Por qué? Pues así dicen. Yo he escuchado que dicen que cuando tienes un gatito, tienes que untarle manteca en las patitas y luego pasárselas así por el comal, para que se ingre y que se quede en Nomás sale de comer, con eso se queda. Pues ahí está, es lo mismo. Nomás trata bien a tu marido y ahí se va a quedar y ya. Y a partir de ahí ya... No es cierto, él se va a ir, aunque lo estés bien o mal. Tú no te preocupes. No es cierto, no le hagan caso. ¿Cómo? Bueno, que lo traten bien. A partir de todas estas ya intervenciones, ya a partir de aquí el clero católico comienza a antagonizar con este ritual de la Santa Muerte, y ya comienza a decir, no saben qué, esto no está bien, lo que sea, pero comienzan a surgir así como champiñones, Sombrerete, en Zacatecas, también en Veracruz, en Catemaco, dicen también que surgió el culto, pero en realidad, bueno, pues se asocia ahí pues como centro más bien espiritual, hasta que en el año de 2001 surge el primer altar público a la Santa Muerte en la colonia Morelos, en la Ciudad de México. ¿La colonia Morelos? ¿Es el de Tepito? No, el de Tepito fue después. Esto es en la calle de Alfarería número 2, en la colonia Morelos, en octubre de 2001. Este es el altar mayor del culto a la Santa Muerte. Y ya después de eso, ahorita, bueno, este documento que estoy leyendo, ya hay altares dedicados pues en varios estados. Es que sí es como muy importante. Yo recuerdo mucho de ese altar, el altar que está en Tepito, que es muy popular, o sea, la gente pasa ahí, y de hecho la señora también es así como muy popular, porque pues, ella todo lo que gana, gran parte de eso, lo destina para cuidar a la Santa Muerte, ¿no? Incluso le hace fiestas, invita a la gente, y se hacen unos guateques así impresionantes ahí en Tepito. Es como cualquier... Como parte ya de la cultura, como ¿no? parte de la cultura, es lo que se comenta desde el punto de vista antropológico, que da respuesta a la crisis social, económica y religiosa que tiene nuestro país.
Es decir, regreso al punto donde no solamente se liga a gente que está en actividades ilícitas, sino gente que de manera genuina va y pide protección, como se le pide a cualquier santo. Ojo, yo no estoy aquí tratando de hacerle propaganda, solamente explico que ante una necesidad la gente la busca. Claro, y es que eso nos lleva también a otro punto que es interesante, ¿no? El asunto de cómo realmente uno está acostumbrado a resolver sus problemas, porque si tú partes de tu carencia y a partir de esa carencia quieres resolver, pues lo más fácil es ir y pedirle al santo. O puedes hacer un proceso de desarrollo espiritual como en Diosa Reina, que es nuestro patrocinador. Saludos, Diosa Reina, ¿verdad? Ustedes pueden meterse ahí a www.diosareina.com y ahí van a encontrar que, pues bueno, tenemos de cursos de desarrollo espiritual precisamente con runas, tenemos lecturas de runas, tenemos limpiezas, en fin, tenemos un montón de cosas. Métanse ahí, www.diosareina.com, y ahí van a ver todos los cursos que hay en Diosa Reina, ¿no? Entonces, bueno, regresando al relato de lo que es básicamente este tipo de culto, pues justamente se refieren a, yo me supongo, a este altar que debe de haber ahí en Tepito, porque hay que bajarse en esa estación, y dicen que ni siquiera hay que preguntar, nada más sigue la inercia del flujo de la gente, y se hace un rosario, así como dices, ¿no? Y la gente va, y con toda la devoción del mundo va, deja cosas, van los niños, dejan dulces. Ahora, la cuestión es esa, que, o sea, podríamos decir que es un fenómeno aislado, ¿no? Que es un fenómeno, digamos que cultural, y que por imitación la gente va y hace cosas. Pero la cuestión es que sí funciona, o sea, si hay personas que tú entrevistas, que tú puedes hablar con ellas y te dicen, no, es que la Santa Muerte me hizo este milagro, ¿no? Sí, bueno, o vas y también alguien más le hizo un milagro. Creo que una de las características del mexicano es de que tiene bastante fe en muchas cosas, creo que menos en sí mismo, pero pues sí, ese es el problema de nosotros. Pero sí, justamente me parece que ese es un fenómeno social muy interesante, que abre por ahí una brecha de respuestas para las personas que han buscado por ahí. Ahora es interesante preguntarse, bueno, a mí me llama la atención, ¿por qué quieres una buena muerte, no? ¿Por qué celebras más la muerte, o por qué quieres una buena muerte? O una buena vida. O por qué no pides las dos cosas, una buena vida y una buena muerte. En realidad yo no estoy muy enterada, yo nunca he ido a ese tipo de cosas, pero ¿qué tan caro o qué tan barato o qué te pide ella a cambio aparte de la devoción? Eso sí, estaría interesante charlar con alguien que tiene ese tipo de devoción, que nos compartiera a lo mejor sus experiencias, escuchar su punto de vista. Claro, porque lo que sí me consta es que cuando tú llegas a ese lugar, yo alguna vez pasé por ahí nada más, y la imagen que tienen, que es, les digo, una imagen de tamaño natural, tiene como una especie, no sé si todavía tenga porque eso se funciona mucho, una especie como de capita, ¿no? Que le está cubriendo, y está llena de los que llaman milagritos, que son unas piececitas así chiquitas de oro, y se las cuelgan como dando testimonio, como dando fe del milagro que les hizo la Santa Muerte, ¿no? Que le dicen la Santa para no decir la muerte, ¿no? Y sí, tiene como muchos apodos, niña, o no sé si hay como distintos tipos dentro de ella. Sería interesante conocer todo eso, pero llama la atención entonces que, bueno, pues aunque se le encasilla pues como patrona de criminales, quizás sí responda a otras personas que se integren a ese tipo de solicitudes. Valdría la pena quizás que ustedes mismos nos comentaran cuál ha sido su experiencia en ese sentido. Claro. Y bueno, ahora sí platicamos del cuento. Claro, adelante. Te decía, imagínate qué pasaría si un ser tan poderoso como la Santa Muerte pues buscara vengarse de ti por alguna razón. Eso es algo
que pues resulta un tema fascinante, ¿no? No sé si quieres que comencemos con el cuento. Dale. ¿Sí? Bueno, pues a ver, entonces, fíjense, esta historia se llama La venganza de la Santa Muerte. Y dice: había una vez un pequeño pueblo oculto entre las montañas, donde el viento soplaba frío y el sol apenas lograba penetrar las densas nubes que lo cubrían. En este lugar sombrío reinaba la superstición y el miedo, alimentados por la historia de la Santa Muerte y la brujería. En una humilde casa donde vivía un joven llamado Martín, a pesar de su juventud, cargaba con una oscura maldición heredada de generaciones pasadas. Su familia, estando involucrada en prácticas ocultas, y como resultado, la Santa Muerte le acechaba cada uno de sus pasos. Martín vivía atormentado por el constante temor de la muerte. Las noches eran las peores, cuando los espíritus se agitaban y sus susurros fantasmales hielaban el aire. En esos momentos, el joven no podía evitar sentir cómo la oscuridad le absorbía, atrapándolo en una espiral de pesadillas y terrores insospechables. Un día, mientras deambulaba por el mercado del pueblo, escuchó rumores de una bruja anciana que vivía en lo profundo del bosque. La gente murmuraba que tenía el poder de liberar a aquellos atrapados en la sombra de la muerte. Lleno de esperanza, Martín se aventuró en la noche hacia la morada de la hechicera. La vieja bruja, con su mirada penetrante y su aspecto demacrado, le dio la bienvenida. Martín le suplicó ayuda para liberarse del yugo de la Santa Muerte. La bruja, con una sonrisa siniestra, accedió a ayudarlo, pero a cambio le pidió un sacrificio. La noche siguiente, Martín fue llevado a un oscuro ritual en el corazón del bosque. La bruja comenzó a entonar palabras arcanas mientras la luna brillaba en lo alto. A medida que la ceremonia avanzaba, Martín sintió una presencia maligna envolviéndolo, estrechando su garganta y apretando su corazón. La Santa Muerte emergió entre las sombras. Una figura esquelética, cubierta de túnica negra, con ojos ardientes de odio y huesos desencarnados, extendió sus garras hacia Martín, listo para llevarse su alma al abismo. Pero antes de que pudiera tocarlo, la bruja arrojó su último encantamiento. Un rayo de luz de sus manos envolvieron a Martín en una aura dorada. La Santa Muerte se retorció y aulló de agonía mientras desaparecía en el viento nocturno. La maldición había sido rota, pero a un alto costo. Martín cayó al suelo, débil y sin aliento. La bruja se acercó a él y le susurró al oído: has desafiado a la muerte y has sobrevivido, pero a partir de ahora, cada vez que te cierres los ojos, verás su rostro en tus pesadillas. Nunca conocerás la paz. Y con esas palabras, la bruja se desvaneció en la noche. Desde ese día, Martín vivió atormentado por las visiones de la Santa Muerte. Tanto despierto como en sueños, su vida se convirtió en un infierno constante, presa de los horrores más oscuros. Su trágico final llegó cuando, incapaz de soportar su tormento, se arrojó desde el precipicio a un abismo sin retorno. El pequeño pueblo guardó silencio ante la tragedia de Martín, conscientes de que el mal acechaba en cada sombra. La Santa Muerte
y la brujería continuaron su reinado de terror sobre aquel lugar, recordándoles a todos que desafiar a la muerte solo lleva a una fatal y trágica perdición. ¿Cómo ves, Lili? Muy bien. Ay, pobre Martín, ¿por qué culpa tenía? Pues es que de repente también estas cosas pasan, ¿no? Cuando por alguna razón pues tú heredas algún defecto kármico, en este caso, en el caso de Martín, pues era una maldición, ¿no? Que había traído seguramente desde toda su familia y pues le tocó a él, ni modo. ¿Y cómo ves a la Santa Muerte aquí? Pues no sé qué ganaba. ¿Qué ganaba? Al final Pues de un cuentas, devoto, ¿no? pues no era su devoto porque al final de cuentas iba a morir. Como Es que te voy a decir una cosa. En las prácticas de la hechicería y todo esto, nosotros sabemos que, por ejemplo, Kali, la diosa Kali, cuando tú te mueres, te conviertes en un esclavo espiritual suyo. Y en el caso de la Santa Muerte sucede algo muy similar. Cuando tú le pides favores, vas generando como un vínculo con ella y cuando te mueres, pues ya le perteneces. O sea que nada es gratis. En este mundo nada es gratis, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues si no tienes nada más que comentar al respecto del tema, te quedaste como apagadita, ¿te dio susto o qué? No, pues es que, pues pobre Martín, pues porque es que no es como justo. Pues es que la vida no es justa. Pero ¿por qué no es injusta a mi favor? Buena pregunta. Ya que tengo una buena respuesta, te contesto, ¿va? Y bueno, ustedes, queridos oyentes, pues muchísimas gracias y pues no nos queda más que desearles que los espíritus les concedan dulces sueños o pesadillas. Chao.